Bienvenidos a un nuevo video de análisis del tomo La formación de un Estado moderno de la colección Historia Integral Argentina. En este segundo capítulo, los temas estarán enfocados en el artículo La Unidad Nacional en Crisis, 1852-1862. Nos situamos hoy en una Argentina bastante particular. Fracturaba. Después de Caseros en 1852, el país está dividido. Exacto. La Confederación por un lado, con Urquiza en Paraná, y Buenos Aires, por otro, separada. Una década clave. Y las fuentes que consultamos son análisis históricos que justamente profundizan en este periodo, 1852 a 1862. La idea es, desentrañar esas transformaciones económicas, sociales. Regionales, sobre todo, porque ahí está la clave. Justamente, explorar cómo esos cambios, a veces contradictorios, fueron delineando el país. Precisamente, el eje es esa transición económica tan compleja. Los intentos de modernización, claro, con influencias de afuera. De Europa, de Norteamérica. Claro. ¿Y cómo eso impactó en la sociedad? Pero ojo, no fue parejo. Las diferencias entre regiones son fundamentales para entender lo que vino después. Empecemos entonces por el litoral. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes. Provincias de tradición ganadera, ¿no? Como Buenos Aires. Así es, pero la situación en 1852 era muy distinta. Las guerras civiles habían dejado, una marca profunda. Despoblación, ruina económica. Especialmente en Santa Fe, señalan las fuentes. El caso santafesino es paradigmático, sí. Propietarios arruinados, la ganadería muy golpeada, pero tierras disponibles. Y ahí surge la idea de la colonización. Exacto. El gobierno provincial apuesta por la colonización agrícola con inmigrantes europeos. Una vía para la recuperación, para la modernización. Fue un proceso, lento al principio, difícil, pero marcó el futuro de la provincia. El ejemplo clásico es la Colonia Esperanza, ¿verdad? El contrato con Aarón Castellanos en 1854. Ese mismo. Se comprometía a atraer 1000 familias. Llegaron las primeras 200, suizas en su mayoría, cerca de la ciudad de Santa Fe. Y esto también generó, nuevas figuras, los empresarios de la colonización. Y la especulación con la tierra fiscal, que ya empezaba a asomar. Ahora bien, Entre Ríos era otra cosa. Un contraste fuerte, sí. Salió mejor parada de las guerras, tenía una ubicación estratégica sobre el río Uruguay. Y una ganadería próspera. Muy próspera, vacuna y ovina, con acceso a mercados en Uruguay y Brasil, esquivando a Buenos Aires. Entonces la mentalidad de los terratenientes era diferente. Totalmente. Allá no pensaban en subdividir para colonizar. La tendencia era a acrecentar las propiedades, el latifundismo puro. Aunque Urquiza mismo tuvo su colonia, San José. Sí, en tierras propias. Un gesto personal, pero la tónica general era la expansión ganadera tradicional. Y más al norte, Corrientes, ¿cómo era el panorama allí? Una mezcla. Grandes estancias ganaderas, pero también pequeñas quintas de subsistencia, algo de tabaco. Una prosperidad desigual, imagino. Muy desigual. La zona este, más conectada con Brasil y Uruguay, andaba mejor. La oeste dependía más de Buenos Aires o de los saladeros entrerrianos. ¿Y persistía el cuatrerismo en esa zona oeste? Un problema crónico, sí. El robo de ganado. Resumiendo el litoral entonces. Prosperidad para los grandes propietarios, pero con diferencias. Diferencias clave. Solo en Santa Fe empieza a surgir algo parecido a un sector medio rural ligado a la agricultura. Y el crecimiento urbano, sobre todo Rosario como puerto alternativo. Se sentaron bases distintas en cada provincia litoral. Entendido. Un litoral con sus matices. Vayamos ahora a las provincias interiores. Otra realidad, ¿no? Aislamiento, economías diferentes. Totalmente. El interior venía golpeado desde la independencia por la pérdida del mercado del Alto Perú. Y las guerras civiles agravaron todo. Su economía tradicional era la agricultura de oasis, la ganadería intensiva. Sí, pero luchando contra la competencia de los productos importados que llegaban vía Buenos Aires. Y los fletes terrestres eran carísimos, lentos, y las rutas peligrosas por el indio. Pero resulta que a mediados de siglo aparece una oportunidad inesperada. Exactamente. El boom del oro en California. Eso reactivó el comercio con Chile. ¿Cómo? ¿Qué demandaban? Ganado vacuno para comer y mulas para el transporte en las minas. Esto revitalizó las rutas cordilleranas. Y valorizó la tierra, me imagino. Para la alfalfa, para engordar ese ganado. Justamente.
Pero esta reactivación tuvo su lado oscuro, socialmente hablando, ¿A qué se refiere? a que los sectores poderosos aprovecharon para expandir sus propiedades. Usaron mecanismos como las ventas de fracciones comunales y la expulsión de comunidades indígenas, Exacto. ¿El resultado? más concentración de la tierra y una brecha social más grande. Se enriquecieron los comerciantes urbanos, pero se despojó a mucha población rural. Y eso generó resentimiento. Un resentimiento profundo, un terreno fértil, como decíamos antes, para los caudillismos locales que supieron capitalizar ese descontento. Es muy llamativo entonces este contraste. Provincias que se recuperan económicamente, incluso Buenos Aires separada, pero el gobierno central de la Confederación, en Paraná, Ahogado financieramente. Sí, es una paradoja interesante. mala gestión o algo más estructural. Una mezcla. Estructuralmente, dependían de la aduana, como Buenos Aires. Pero claro, el volumen de importaciones era mucho menor y la organización más precaria. Además, la sociedad de la Confederación era distinta. Tenía sectores medios menos desarrollados, menos capacidad de consumir productos importados. Y otros impuestos, contribución directa, patentes. Intentos fallidos. Hubo mucha resistencia, sobre todo de los grandes productores rurales, a ser grabados de forma significativa. Tampoco funcionó el papel moneda. Fue rechazado. Y los empréstitos externos. Éxito muy limitado. Pese a los intentos con banqueros europeos o el préstamo de Brasil que permitió instalar el Banco de Mauá en Rosario. Las cartas de Del Carril a Urquiza son elocuentes. Desesperadas. El Paraná es un desierto para toda operación de dinero, decía. Nuestras rentas no alcanzan. La situación era crítica. Y en esa asfixia surge la Ley de Derechos Diferenciales. Una medida fuerte. Muy fuerte. Vigente entre 1857 y 1859. La idea era obligar a los barcos a comerciar directo con los puertos de la Confederación, principalmente Rosario. Grabando lo que pasara antes por Buenos Aires o Montevideo. Exacto. Una medida proteccionista y de confrontación directa con Buenos Aires. Funcionó económicamente. El impacto inmediato fue limitado. Los porteños tenían stock acumulado y el contrabando era incontrolable. ¿Pero políticamente? Políticamente, echó más leña al fuego del conflicto. Pero tuvo una consecuencia indirecta y paradójica. ¿Cuál? Impulsó el crecimiento de Rosario como puerto alternativo. Algo que, a la larga, una vez unificado el país, facilitó la integración económica. Una ironía de la historia. Dejemos ahora la macroeconomía y la política y enfoquémonos en una figura central, el gaucho. ¿Cómo vivió él estas transformaciones, sobre todo después de 1860, con la unificación y la inserción más fuerte en el mercado mundial? Bueno, el período post-Pavón consolida el poder de los estancieros. Se organizan, fundan la sociedad rural en el 66. Y ejercen una influencia política enorme. Decisiva, para obtener leyes a su favor, controlar costos, adaptarse a la demanda exportadora, cueros, tasajo y cada vez más la lana. ¿Y el gaucho frente a eso? En una posición de enorme vulnerabilidad, dependencia económica total del estanciero, de las autoridades locales, el juez de paz, el comandante, poca movilidad. Aunque existía el salario, a diferencia de otros lugares de América Latina. Sí, pero persistían leyes muy restrictivas. El Código Rural de Buenos Aires de 1865 es un ejemplo. La persecución de la vagancia, la obligación de tener la papeleta de conchavo. Permisos para moverse entre partidos. Exacto. Un control social muy fuerte. Y se produce un choque cultural tremendo. ¿Entre qué? Entre la economía pastoril tradicional, con sus tiempos, sus costumbres, como la carneada para comer, devolviendo el cuero. Y las nuevas exigencias de la ganadería para exportación. Más disciplina, más eficiencia. Se pierden esos derechos informales. Cambian las tareas, se prohíben cosas que antes eran normales. El trabajo se vuelve más riguroso. Las fuentes describen bien esa estancia tradicional, la del ganado criollo para saladero, grandes extensiones, pocos peones. Con su vestimenta típica, chiripá, botas de potro, faja. Y la dieta, carne, mate, tabaco. ¿Y cómo eso empieza a cambiar con el ovino, con las nuevas técnicas? Latham, ya en los 60s, hablaba de la desaparición del gaucho tradicional. Incluso las fiestas camperas, como las guerras de convidados, empiezan a ser mal vistas por los estancieros progresistas, consideradas un derroche, perjudiciales para el ganado. Es clave entender entonces que la modernización buscaba el lucro, no la justicia social.
Exclusivamente el lucro. Hay una cita de Dairox posterior, pero que refleja esa mentalidad. La recuerdo, brutal. Justifica mejorar la comida del peón para que rinda más, como si fuera ganado reproductor. Esa lógica de eficiencia y control ya estaba, por ejemplo, en las instrucciones de Rosas a sus mayordomos décadas antes, pensando en el ganador flaco que requería el saladero. Y a todo esto se sumaba la carga del servicio militar, las levas. Que caían siempre sobre los mismos. Los pobres, los vagos y malentretenidos, los que no tenían influencias. Durante la Guerra del Paraguay se vio claro con los personeros, ¿no? Clarísimo. El rico pagaba un sustituto, a menudo un inmigrante, y se salvaba. El gaucho iba sí o sí. Ese miedo a la autoridad explica muchas cosas. Como la reticencia a ser censado o a bautizar a los hijos para no dejar registro. Exacto. Y en medio de todo esto irrumpen otros factores de cambio. El ferrocarril, el alambrado, los pueblos de estación, las diligencias, más inmigración, las migraciones internas para la esquila. Nuevos oficios también, alambradores, herreros. El mundo rural se transforma aceleradamente. Hablemos del alambrado. Una verdadera revolución, ¿no? Una revolución. Se empieza a usar más masivamente desde los 50s y 60s. Permite definir la propiedad, controlar la hacienda, evitar las mezclas. Facilitar la mestización con razas importadas. Fundamental para eso. Y demandó mano de obra, postes, generó un negocio nuevo y también problemas de deforestación. Y las consecuencias sociales del alambrado. Drásticas. Se acabaron las grandes recogidas, los rodeos, para separar hacienda, menos necesidad de peones. O sea, desempleo rural. Un problema grave, sobre todo hacia los años 80. Y además, cerró el acceso libre a la tierra para cazar, para que los más pobres tuvieran algunos animales. ¿Y esto coincide con la conquista del desierto? Se complementan. La ocupación de nuevas tierras, su rápido alambrado, dejaron al gaucho sin opciones. O la cárcel por vago, o el peonaje asalariado en condiciones muy duras. Y otro símbolo que cae. La carreta frente al ferrocarril. El tren fue letal para el transporte de larga distancia de lanas y cueros. Más rápido, más barato. Todo ese mundo de los carreteros, las huellas, las postas, las pulperías, se fue diluyendo. Volviendo a la visión general, decíamos que tanto la Confederación como Buenos Aires, pese a estar enfrentadas políticamente, compartían una idea de modernización. Sí, una visión inspirada en Europa, en Estados Unidos, muy ligada a los intereses agroexportadores. Ahora bien, hay que matizar. ¿En qué sentido? En que los primeros pasos, en los 50, fueron modestos. Faltaba capital, la inversión extranjera era poca todavía, pero la intención de cambiar las estructuras estaba. Un ideal de civilización y progreso. Exacto, con el riesgo claro de caer en una mayor dependencia económica y cultural. Y el modelo norteamericano que admiraban, bueno, era difícil de copiar. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se desarrolló con capital propio, industrializándose temprano. Argentina se insertaba como productora primaria, dependiente de la demanda externa y con una estructura latifundista que frenaba el mercado interno. ¿Y cuáles fueron los elementos visibles de esa modernización inicial en los 50? Una agricultura cerealera muy incipiente, cerca de Buenos Aires sobre todo. La colonización aún limitada. Y mejoras en transportes. ¿Y en lo social? Empiezan a aparecer algunos sectores medios rurales, ligados al ovino en Buenos Aires. Crece alguna ciudad, pero todo muy concentrado. En transporte, además del tren que recién empezaba, ¿qué más hubo? Los vapores en los ríos se hicieron más regulares. Acortaron distancias, aunque seguían los barcos a vela. Y en tierra, las empresas de diligencias. Las mensajerías argentinas en Buenos Aires, las nacionales iniciadoras en la Confederación. Establecieron rutas, pero los viajes eran largos, duros. El ferrocarril era la gran esperanza para superar eso. Y Buenos Aires arrancó primero con el Ferrocarril del Oeste, en 1857. Sí, un proyecto privado que funcionó porque cruzaba zonas productivas. En cambio, el gran proyecto de la Confederación, el de unir Rosario con Chile, quedó en los papeles. por falta de fondos, como siempre. Así que llegamos a 1862, casi en la unificación, y los logros materiales eran todavía. Tímidos, muy tímidos. Apenas 39 kilómetros de vías, colonias luchando por sobrevivir, la agricultura recién empezando. Pero ya se veía el modelo que se iba a consolidar.
Claramente. Un país centralizado en Buenos Aires, desequilibrado regionalmente, volcado a la exportación de materias primas. La unificación no hizo más que acelerar y profundizar esas tendencias preexistentes. Y claro, analizar esta década fundacional nos lleva a pensar en hoy, ¿no? Es inevitable preguntarse, ¿cuánto de aquel modelo agroexportador dependiente sigue vivo en la economía argentina actual? Es una pregunta pertinente. O pensar, así como la sociedad rural representaba intereses muy concretos, ¿qué grupos hoy tienen una influencia determinante en las políticas de Estado? Ujú. Y si aquella modernización priorizó la ganancia sobre la equidad, ¿cómo medimos hoy los costos y beneficios sociales de los proyectos de desarrollo? ¿Quiénes se benefician realmente? Cuestiones de fondo. Vimos la concentración de tierras, los desplazamientos. ¿Sigue siendo el conflicto por la tierra una realidad vigente en Argentina? Lamentablemente parece que sí en muchos lugares. ¿Y la precariedad del gaucho? ¿Se superó esa condición para los trabajadores rurales de hoy? ¿O persisten formas de vulnerabilidad? Otro tema complejo. Finalmente, la inmigración fue clave, pero el acceso a la tierra fue limitado para muchos. ¿Enfrentan los migrantes de hoy dinámicas parecidas en el mundo laboral? ¿En el acceso a recursos? Son preguntas que quedan flotando. Quizás la reflexión final sea que esas tensiones estructurales que vimos en el periodo 1852-1862, la tensión entre abrirse al mundo y mantener autonomía, la concentración de riqueza y tierra, el dilema entre modernizar la economía y construir una sociedad más justa, bueno, esas tensiones parecen resonar todavía hoy, con otras caras, en los debates sobre el rumbo de Argentina. Entender esas raíces históricas sigue siendo, creo, fundamental para pensar el presente y el futuro. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otro video con crónicas del siglo pasado, siempre presentados por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003.